Bienvenidos al conversatorio de arqueología subacuática en el INA. Para ello nos acompaña Roberto Junco. Roberto, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Es un placer estar aquí contigo. Igualmente para nosotros recibirte. Bueno, les cuento que Roberto Junco es doctor en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Recibió el diploma Arqueología Histórica por la Universidad de Leicester en el Reino Unido. Desde el año 2007 está a cargo de la Subdirección de Arqueología Subacuática del INA. Y entre los proyectos que ha dirigido se encuentran Arqueología Subacuática en el Nevado de Toluca, Galeón de Manila en Baja California, Arqueología Marítima del Puerto de Acapulco y Arqueología Subacuática en la Villarrica. Seguramente más, pero bueno, vamos a resumir con estos lugares y con estos proyectos. Pues como sabemos, México es un país con una extensa riqueza cultural, tanto en tierra como en agua. Y entonces yo creo que la pregunta obligada sería, Roberto, ya que la arqueología subacuática es la que investiga, conserva y protege el patrimonio cultural sumergido, ¿a qué se considera como tal? ¿A qué le podemos llamar patrimonio cultural sumergido? Mira, patrimonio cultural sumergido, subacuático, se le considera todos esos rastros de existencia humana de carácter cultural, arqueológico, histórico, que hayan estado total o parcialmente bajo el agua de forma periódica o continua por al menos 100 años. Esa es como una definición que se generó en la UNESCO de lo que es patrimonio cultural subacuático y que nosotros en el INA hemos ya llevado a las leyes nacionales y que también coincide ya con nuestra legislación. Entonces esa sería como la definición. Pero bueno, patrimonio cultural subacuático, todo esto que atiende la arqueología subacuática, pues son justamente, ¿no? Todos estos vestigios, todas estas evidencias de el ser humano en el pasado, ¿no? Esta relación con el agua, todo eso es patrimonio cultural subacuático. Y en el marco de los 85 años del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿cómo ha sido el devenir de esta disciplina? Pues es fascinante realmente, porque hay antecedentes muy antiguos de arqueología subacuática en nuestro país, de los más antiguos a nivel mundial, ¿eh? Tenemos, por ejemplo, el caso de este gran hombre del Paso y Troncoso, que en 1891 agarró buzos con escafandras para buscar los barcos de Cortés ahí en la Villarrica. Entonces estamos hablando pues, del director del museo, un arqueólogo importante de esa época. La arqueología hoy en día es otra cosa, por supuesto, pero que tuvo esa visión de hacer arqueología bajo el agua, de buscar estos vestigios y utilizó estos buzos con escafandra. ¿Y los encontraron? No los encontraron, pero bueno, un proyecto que desarrollamos ya hace unos años justamente tenía como propósito buscar lo que del Paso y Troncoso estaba buscando, ¿no? Y tuvimos bastante éxito, por cierto. Después hubo otros antecedentes de gente que estuvo tratando de recolectar objetos del cenote sagrado de Chichén Itzá, por ejemplo, con un énfasis pues, en el coleccionismo, en nutrir estas colecciones que se estaban armando por todo el mundo, esto en Estados Unidos en particular, y que bueno, pues con técnicas rudimentarias, ¿no? Con manos de chango, o también con buzos con escafandra, pero ya años después de Del Paso y Troncoso, estuvieron extrayendo objetos con el propósito de que entraran a las colecciones de los museos y a cierto punto también algo de venta de estos objetos, ¿no? A inicios del siglo XX. Hubo algunos otros antecedentes, en particular en los años 50, cuando empieza todo esto del equipo de Scuba a comercializarse a nivel mundial, hay un gran auge de descubrimientos por todos los arrecifes del mundo de vestigios arqueológicos, restos de barcos, en fin. Y no es la excepción en nuestro país. Se empieza a ver grupos, el Club de Hombres Rana de México y otros, que empiezan a explorar estos cuerpos de agua como las lagunas del Nevado de Toluca, los arrecifes de Quintana Roo y a encontrar cosas, ¿no? No había per se una técnica como la que conocemos hoy en día, pero bueno, ya empezaba a valorarse esta cuestión del pasado y de la arqueología subacuática. Unos años después es que ya empieza a haber grupos dentro del instituto, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, por ejemplo, se empiezan a formar grupos de buceo y empieza a haber un pequeño interés ya por ver qué hay ahí, ¿no? Y pues
la historia de la arqueología subacuática en el instituto no puede ser entendida, y en México no puede ser entendida, sin la figura clave de Pilar Luna, ¿no? Pilar Luna, que fue la pionera de la arqueología subacuática en México, y que ya interesada en todas estas cuestiones del buceo, empieza a ver que hay una gran cantidad de objetos que se están sacando, pero que se están perdiendo para la ciencia, ¿no? Y empieza ya a empujar, genera un primer diplomado en la ENA de arqueología subacuática, trae al padre de la arqueología subacuática moderna, George Bass, a otros arqueólogos que se convertirían en leyendas, ¿no? Como Donald Kidd, por ejemplo, e imparten cursos de arqueología subacuática en la ENA. Y ya es en el 80 que se crea ya oficialmente dentro del instituto el área de arqueología subacuática. La Dirección de Arqueología Subacuática, que empieza un camino muy interesante de profesionalización, de generar cuadros, de conseguir equipos y pues de empezar a atender diferentes proyectos. Entonces un poco ese es el devenir hasta 1980, que oficialmente el instituto genera el área ya oficialmente de arqueología subacuática. Cuéntanos un poco del manantial de Medialuna ubicado en San Luis Potosí. No cabe duda que es uno de estos sitios emblemáticos en México que contienen vestigios arqueológicos bajo el agua. Pues justamente ya fundado a la Dirección de Arqueología Subacuática, en esa época el director era García Cantú, Pilar, viendo a todos estos grupos de buzos que van recreativamente y están sacando todos estos objetos prehispánicos de la Media Luna, decide hacer un proyecto arqueológico. Para eso convoca a Raúl Arana para hacer excavaciones en tierra y poder articular lo que hay bajo el agua con lo que hay alrededor bastante interesante y visionario, ¿no? Para ese momento. Empieza en el año 81, 82, a principios de los 80s, el proyecto Medialuna, y empiezan a encontrar estas figurillas, muchas de ellas en torno a una vasija, empiezan a encontrar todos estos vestigios y a documentarlos junto con los trabajos terrestres. El proyecto tiene bastante éxito y pues por otras cuestiones se deja de lado durante un tiempo, hasta que hace unos 5 o 6 años se retoma el proyecto y se vuelve a implementar una temporada de campo en la Media Luna y en los cuerpos de agua alrededor de la Media Luna. Y empezamos a detectar que en otros cuerpos de agua también hay objetos. Entonces, bueno, pues es un proyecto muy interesante, ese de la Media Luna, que después de tantos años, que lo empezó Pilar, pues está teniendo nuevos datos y nuevas proyecciones por todos estos diferentes cuerpos de agua alrededor de la Media Luna que también contienen ofrendas. Entonces, es un proyecto muy bonito, con las nuevas técnicas y con las nuevas metodologías que se están implementando, pues está teniendo unos resultados sumamente interesantes. Pues qué bueno, ¿no? Ahora sí que si lo está viendo Pilar desde algún lado, Pilar Luna debe estar contenta. Seguro que sí, porque sí estamos ahí siguiendo sus pasos. Y precisamente ya mencionas equipo que también se ha ido modernizando. ¿Cómo se preparan los buzos que hacen la arqueología? ¿En qué instrumentos usan? Bueno, en primer lugar, ya hoy en día quizás no toda la arqueología subacuática conlleva el buceo, que luego a veces se equipara nada más arqueología subacuática a buceo. Digamos que tradicionalmente lo que se requiere, bueno, pues es tomar cursos de buceo y por otro lado aprender las técnicas de registro tradicionales, como son en tu tablita, poder hacer pequeños dibujos, mediciones, mediciones también de los rumbos con la brújula, hacer tus anotaciones, para poder obtener la información del contexto y ya posteriormente en tierra, pues pasarlo a un plano para poder estudiar, ¿no? O sea, ¿esas anotaciones las hacen bajo el agua? Sí, se utiliza un papel, el papel herculene, que es un papel que aguanta muy bien el agua, y con lápiz queda perfectamente bien registrado todo. Entonces podría uno ponerse allí hasta dibujar, escribir, lo que sea. Pero bueno, pues se pone uno allí a dibujar los contornos, contrastado con las medidas, con los rumbos, y pues se hace un plano bajo el agua que posteriormente se afina en tierra, ¿no? Esa es una de las técnicas. Hoy en día también se han desarrollado ya métodos muy novedosos como es la fotogrametría, que consiste en, con una cámara subacuática, ir tomando cientos o miles de fotografías del contexto que se está estudiando y a través de un programa es
coser todas esas imágenes. Estas imágenes van traslapadas. Entonces el programa reconoce y va armando un mosaico que con otro programa luego te lo hace 3D, porque calcula el ángulo desde que se tomó la fotografía, etc. Y entonces tenemos modelos de una precisión de 1 o 2 centímetros de error, pero en 3D, que te permite acercarte, alejarte, tomar medidas, hacer planos con esa información, en fin, toda una serie de cosas. Entonces, ha habido ya un avance también significativo desde los años 80 en materia de las técnicas que utilizan los arqueólogos subacuáticos, ¿no? Por supuesto, hay otros arqueólogos subacuáticos que también se especializan en la geofísica, en el utilizar sonares, magnetómetros, perfiladores de fondo para poder estudiar los contextos, ¿no? Te ayuda mucho eso para poder localizar los contextos y para poder estudiarlos también. Pero seguramente el público dirá, sí, pero ¿cómo saben a qué lugar llegar y en dónde hacer la exploración y dónde no? Híjole, cada sitio es particular y peculiar, ¿no? Entonces hay lugares que, por ejemplo, hablando de barcos del periodo colonial, pues se busca en los archivos, ¿no? Entonces tú buscas información. Tal barco se hundió en tal punta cerca de Veracruz, a tantas leguas. Y entonces empieza toda una investigación en torno a eso, con los documentos, con la cartografía antigua, con la cartografía moderna, y entonces se delimita una zona, ¿no? Y entonces ya se hacen o prospecciones con buceo, o se utilizan los aparatos de geofísica para localizar esos vestigios. En algunos de los proyectos lo que se hace es ir recorriendo sistemáticamente la costa para ir localizando vestigios con la ayuda de pescadores, con la ayuda de gente local, y simplemente nada más revisando los arrecifes, la zona, y se van entonces también registrando todos estos diferentes sitios. Entonces hay muchas maneras de acercarse al patrimonio. Bueno, oye, y una vez que ya se extrajeron piezas o restos, ¿cuál es el siguiente paso? Porque hay que protegerlos, intentar que no se desintegren, y me imagino cuántas exigencias puede tener una pieza como estas. ¿Cómo se hace ese procedimiento? Claro. En general, nosotros seguimos un principio que se dejó claro en la Convención 2001 de la UNESCO sobre el patrimonio cultural subacuático, y esa convención, Pilar jugó un papel muy importante, de hecho, en la redacción de esa convención UNESCO, que es la preservación in situ. Nosotros entendemos que si las cosas han sobrevivido bajo el agua durante siglos o incluso miles de años, es mucho más probable que sigan permaneciendo intactas bajo el agua que si las sacamos. Cuando tú sacas un objeto de madera o alguna otra cosa del agua, comienza un proceso acelerado de destrucción. Entonces hay que considerar primero, evaluar si vale la pena sacar algo del agua. Entonces ahí se tiene que decidir primero si se saca o no, y si se va a sacar, tenemos que garantizar que va a ser preservado, que va a ser posible su conservación y que no va a sufrir un deterioro. Una vez que decidimos que eso es posible, entonces se tiene preparado ya pues una especie de intervención. ¿Cómo se va a intervenir eso? Si son metales, pues conllevan ciertos procesos. Si es madera, otros procesos. Entonces hay toda una planeación, toda una toma de decisiones previo a sacar algo. Muy bien, Roberto. Pues hablemos ahora de casos particulares, si te parece. Claro, sí. El Nevado de Toluca, que es la cuarta montaña más grande de México, un lugar visitado de manera recurrente por turistas en diferentes épocas del año, ¿no? Y ahí están las lagunas del Sol y la Luna, que son subcráteres, entiendo. Y en este sitio también fueron encontrados vestigios prehispánicos. Háblanos de ello, qué han localizado ahí, porque tú encabezaste este trabajo. Es un proyecto que, igual que la Media Luna, surge de estas experiencias que tuvo Pilar Luna en los años 70, de ver a sus compañeros de buceo sacando conos de copal, objetos de madera serpentiformes, y preguntándose, bueno, ¿qué va a pasar con estas cosas, no? Las estamos sacando, estamos alterando el contexto, y dónde van a ir a parar, ¿no? Pero no es hasta 2006 que se acerca Johann Reinhardt con Pilar y le dice, mira, tengo ganas de hacer un proyecto en las lagunas del Nevado de Toluca, tengo algo de recurso de la National Geographic, y Pilar dice, es el momento, vamos a hacer un proyecto ahí, y comienza este proyecto maravilloso en el Nevado de Toluca, ¿no? Con esa primera temporada en 2007, en que empezamos a hacer ya un trabajo sistemático, arqueológico, para identificar las zonas con mayor concentración de materiales,
e incluso hacer alguna excavación dentro de la laguna de la Luna. Y bueno, pues ahí verdaderamente lo que nos dimos cuenta es que a pesar de todo el saqueo de décadas que había habido por parte de buzos recreativos, habían estado sacando estos objetos. Y se localizaron una gran cantidad de copales, de formas en cono, en esfera, con la planta de maguey, que es como se extrae el copal, ¿no? Poniendo una penca, y como va cayendo, queda como la forma de la penca. Toda una serie de diferentes copales, unos objetos maravillosos de madera, de forma serpentiforme, que pues hay ejemplos de este tipo de objetos en otras montañas de México, pero también en el Templo Mayor, etcétera, que era parte de esta ritualidad. Cuando llegamos ahí, realmente no teníamos una idea muy precisa de en qué momento había sido depositadas todas estas ofrendas. Se hablaba por ahí en los años 70 que era un adoratorio a Tlaloc, en fin, toda una serie de cosas. Lo que fue muy interesante a través del proyecto fue que nos pusimos a estudiar todos estos materiales de piedra, de lítica, ¿no? Teselas de turquesa, cuentas de piedra verde, en fin. Y a través, obsidianas, a través de todos estos objetos, empezamos a hacer como acotar muchísimo la temporalidad en la que sucedió la mayor frecuencia de gente subiendo a adorar, ¿no? Entonces sabemos que fue antes de la conquista de los mexicas del Valle de Toluca, que era la gente de Teotenango, los que estaban subiendo, y entonces pues se logró avanzar muchísimo, porque ahora ya sabemos en qué momento logramos identificar también que hubo estructuras ahí, porque encontramos piedras careadas con estuco, con la suerte de que había carbones dentro del estuco que pudimos datar para saber en qué fechas se hicieron esas estructuras a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, bueno, pues creo que fue un proyecto muy, muy, muy padre, porque logramos verdaderamente entender lo que pasó allá arriba. Además que tuvimos un proyecto de divulgación muy fuerte con todas las comunidades aledañas. Hicimos exposiciones itinerantes, hicimos cómics, obras de teatro, conferencias, o en fin, hicimos una labor muy fuerte de divulgación que, valga la pena decir, nos ganó un premio de la UNESCO de mejores prácticas en materia de divulgación en arqueología subacuática, que verdaderamente puso a la gente local en el primer plano como de ese patrimonio que es en primera instancia de ellos, ¿no? Y por supuesto de todos los mexicanos, pero en primera instancia de la gente local, ¿no? De los grupos indígenas que todavía viven ahí. Y hoy en día pues ya ya se cierra ese proyecto, porque ya concluyó, digamos, que sus objetivos, trascendió, digamos, sus objetivos, pero queda un trabajo muy, muy agradable de estar trabajando ahí. Imagínate tú, de romper el hielo de la laguna en la mañana para poder ingresar a bucear, unas condiciones padrísimas ahí de trabajo. Bueno, qué maravilla verlo así, porque me imagino que sí, más bien ahí el clima y el agua y todo eso juega su papel. Sí, muy frío, muy inclemente total. En 1979, dos buzos norteamericanos le hicieron saber al INAH, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, el hallazgo de piezas arqueológicas, y ahí apareció uno de los cañones más grandes que ha tenido lugar. Cuéntanos, ¿en dónde fue esto y cómo se dio este hallazgo? Sí, bueno, pues ese es un momento fundacional de la arqueología subacuática aquí en México, de la Subdirección de Arqueología, bueno, del entonces departamento, y es que a Donald Kidd, uno de estos invitados que había traído Pilar a la escuela, lo contactan estos norteamericanos que habían estado en Cayo Nuevo, ahí en la sonda de Campeche, y habían localizado este cañón y este contexto arqueológico. Donald le dijo, pues háblenle a Pilar, porque ella es la que debería estar atendiendo esto, pues es territorio mexicano, y se dio esa conexión. Entonces Pilar organizó ahí en el año 80 una primera expedición en un buque de la Armada de México. Cabe mencionar que siempre hemos tenido un gran apoyo por parte de la Marina Mexicana. Y bueno, pues organizan esta odisea y van, localizan el cañón, una media culebrina de bronce, un cañón precioso verdaderamente, que se puede admirar hoy en día en el Museo de Arqueología Subacuática de Campeche. Y en fin, lo empiezan a izar
pero algo sale mal y el cañón se cae otra vez. Pero ya no lo localizan. Había caído en un lugar diferente donde lo habían sacado y tienen que regresar al año siguiente y hacer la maniobra otra vez para sacar el cañón. Entonces, pero bueno, ese cañón fue lo que dio pie a la creación justamente del área de arqueología subacuática en el instituto. Roberto Junco, ¿y en qué proyecto te encuentras actualmente? Bueno, tenemos ahí una serie de proyectos. Ahorita, digamos, uno de los que a mí tengo un cariño muy especial es el de arqueología marítima en el puerto de Acapulco, que básicamente lo que ha tratado es recuperar todos estos vestigios de lo que fue la importancia de Acapulco, ¿no? Como el puerto donde tenía que llegar el galeón de Manila durante 250 años, ese puerto que le dio una proyección al territorio hacia el Pacífico, que estaba conectado con Asia, y por donde pasó toda esa mercancía que iba a Asia, no toda la plata mexicana, y todas estas maravillas del oriente, ¿no? Que llegaban, las sedas, las porcelanas, las especias. Entonces hemos estado trabajando ya varios años en Acapulco, en el Fuerte San Diego, en las calles del centro de Acapulco, donde nos ha salido una colección maravillosa de más de 8,000 tiestos de porcelana que seguimos trabajando y que es prácticamente inagotable por la gran cantidad de cosas que se puede conocer. Tenemos varios otros, el de Galeón de Manila en Baja California, por supuesto. Está un proyecto muy padre de inventario en el Pacífico mexicano, donde estamos pues inventariando todos estos buques del siglo XIX y siglo XX, estos vapores que pasaban por nuestras costas, muchos de ellos que iban a San Francisco. Estamos con el proyecto también, por supuesto, de la búsqueda de las naves de Hernán Cortés, que ha tenido excelentes resultados. Hemos localizado 3 anclas del siglo XVI muy tempranas, anclas más tempranas en América, en las aguas de la Villarrica, y que bueno, tiene como propósito encontrar eventualmente los barcos, ¿no? Pero bueno, ese es otro de los proyectos interesantes. Y los inventarios en cenotes, por ejemplo, que son miles de cenotes, muchos de ellos con vestigios que se están trabajando en las costas del Caribe, del Golfo de México, donde también ya llevamos un listado importante de sitios, de embarcaciones, pero que bueno, todavía hay lugares donde todavía hay que ir a hacer ese registro. Entonces, varios proyectos que están ahorita andando y que bueno, pues tratamos de cubrir desde la prehistoria, ¿no? Estos vestigios que hay, sobre todo en la península de Yucatán, de actividades dentro de estas cuevas que en su momento eran secas, pero que hoy en día están inundadas en estos cenotes. Tenemos proyectos que atienden al mundo prehispánico, esta ritualidad de la gente prehispánica con el agua, con los elementos. Se caracteriza más que nada por ofrendas. Por supuesto, estos contextos de orden colonial, como son embarcaciones y puertos. ¿Se van apoyando en el Atlas de arqueología subacuática o ese Atlas lo van haciendo conforme van? Lo vamos haciendo conforme, o sea, hay proyectos que tienen como su propósito ir alimentando un Atlas, otros no tanto, pero finalmente todo acaba en el Atlas, ¿no? Todo acaba en el registro de sitios que tenemos en el instituto y con eso pues garantizamos su protección, por supuesto, y vamos dibujando pues todo ese panorama de patrimonio cultural subacuático aquí en nuestras aguas. Y como te digo, ya ahorita prácticamente nos falta solamente intervenir en Oaxaca y en Colima, pero que tenemos ya los lugares a donde vamos a ir aparte para haber ya tenido intervenciones en todos los estados del litoral de México y muchos estados que tienen cuerpos de agua al interior. Un trabajo intenso. Un trabajo intenso. Bueno, y en el marco de los 85 años de Lina, ¿cómo te planteas el futuro? ¿Qué ves? ¿Cuál sería la prioridad? ¿Cuál es el desafío principal a vencer? Bueno, pues como todo, siempre hay retos. Hay los retos de aprender nuevas herramientas, de aprender nuevas maneras de hacer, nuevas maneras de ver, de entender el patrimonio. Está el reto permanente de que nos capacitemos, el personal de la subdirección y nuestros colegas, ¿no? Ese reto es permanente, ese nunca para. El reto de pues estar al día con los equipos, por supuesto, ¿no? Que siempre están saliendo nuevas herramientas de trabajo. Y pues el de continuar adelante con esta labor que llevamos haciendo ya desde el 80, que yo creo que ha sumado mucho para el instituto, para México,
El INAH tiene un papel, tiene un lugar importante a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, es bastante respetado. Apoyamos a otros países desarrollar sus capacidades en materia de arqueología subacuática. Yo creo que hay que seguir trabajando, Oye, bueno, pues lo maravilloso es que motivos tienen para sentir la emoción de seguir haciendo estas inmersiones y estos hallazgos de piezas maravillosas que después podemos ver en museos. Correcto, sí. Nada más gratificante que encontrar algo. Me acuerdo cuando localicé ahí ciertos objetos en alacranes, ¿no? Un tesoro, esmeraldas y oro y todo este rollo. Y pues verlo expuesto en el Museo de Arqueología Subacuática 2 años después fue lo más gratificante, ¿no? O sea, de haberlo encontrado, excavado, y estudiado a que esté en un museo para el disfrute de todos, pues es algo maravilloso. Pues te queremos agradecer mucho esta visita y este conversatorio aquí. Roberto Junco, como saben, es el subdirector de Arqueología Subacuática del INAH. Y bueno, pues ya nos seguirá reportando lo que va pasando en esta materia, una materia muy interesante, muy apasionante dentro del instituto. Esperamos que esta charla les haya resultado tan grata como a nosotros. Y no olviden ver estos conversatorios que tendremos en el marco de los 85 años del INAH y que se quedan albergados también en el canal de INAH TV. Roberto Junco, hasta la próxima y felicidades a ti y a todo tu equipo. Un gusto enorme. Gracias. Muchas gracias.